Hay personas que no saben que publicaste ayer. No porque no les importes, sino porque no están ahí. No tienen perfil. No deslizaron la pantalla esta mañana. No vieron tu historia. No conocen el filtro que usaste, ni el lugar donde estabas, ni la frase que te pareció profunda a las 11 de la noche. Existen en el mundo sin dejar rastro digital de esa existencia. Y lo más extraño, lo que más cuesta procesar cuando lo piensas, es que esas personas no parecen estar perdiendo nada que tú puedas señalar claramente. Parecen presentes de una manera específica. Una presencia que no compiten con notificaciones ni interrumpen con el impulso de documentar. Una capacidad de estar en el lugar donde están que se nota incluso desde afuera. No es nostalgia. No es atraso tecnológico. No es incapacidad. Es una decisión que tiene una psicología detrás. Y esa psicología dice cosas sobre las redes sociales que las personas que las usan prefieren no mirar demasiado directamente. El primer dato que sorprende cuando empiezas a estudiar a las personas que abandonaron o nunca adoptaron las redes sociales masivas es que no forman un perfil homogéneo. No son principalmente personas mayores que no entienden la tecnología. No son personas con vidas particularmente ordinarias que no tienen nada que mostrar. No son personas socialmente aisladas que no tienen conexiones que mantener digitalmente. Son ingenieros que entienden exactamente cómo funcionan los algoritmos y eligieron no participar. Son personas con vidas extraordinariamente ricas en experiencias que decidieron no documentarlas. Son profesionales con redes extensas que mantienen esas conexiones de maneras distintas. Son jóvenes que probaron las plataformas durante años y eligieron salir. Lo que los une no es un perfil demográfico, sino una relación específica con la atención propia y con la necesidad de validación externa. Los investigadores de bienestar psicológico han estado estudiando durante la última década la relación entre el uso de redes sociales y distintos indicadores de salud mental. Los resultados son consistentes en una dirección que las propias plataformas han tardado en reconocer públicamente. El uso pasivo de redes sociales, consumir contenido sin producirlo, se correlaciona de manera robusta con mayores niveles de malestar emocional, mayor insatisfacción con la propia vida y mayor sensación de soledad. El mecanismo central es la comparación social ascendente, ver continuamente la versión curada y seleccionada de la vida de otros activa circuitos de comparación que el cerebro no puede desactivar voluntariamente, y esa comparación sistemáticamente concluye que los demás tienen más, son más, disfrutan más. Las personas que salen de las redes sociales reportan, con una consistencia que los estudios cuantitativos empiezan a documentar, que esa comparación constante de fondo desaparece. No inmediatamente. El primer periodo suele tener su propia incomodidad. Pero después de semanas, la textura emocional del día cambia. El ruido baja. Hay algo que las personas fuera de las redes sociales experimentan que es difícil de describir a quienes están dentro, no porque sea místico sino porque es la ausencia de algo que quienes están dentro han normalizado hasta no poder percibirlo. Es la experiencia de vivir algo sin la capa simultánea de cómo se vería esto en una historia. Estás en una cena y la conversación se vuelve profunda. Estás en un paisaje que te detiene. Estás en un momento que tiene peso. Y ese momento es solo tuyo, completo en sí mismo, sin la pregunta de qué ángulo captura mejor esto. Los psicólogos que estudian la atención plena señalan que la documentación constante de la experiencia produce una forma de disociación leve y crónica, en lugar de estar completamente en el momento, estás parcialmente en el momento y parcialmente en la audiencia imaginaria que recibirá la documentación. La audiencia imaginaria es el concepto que más explica la psicología de las personas que eligieron salir. Cuando tienes un perfil activo con seguidores, desarrollas una voz interna que evalúa continuamente tu experiencia desde la perspectiva de esa audiencia. No como decisión consciente. Como hábito neuronal instalado por años de comportamiento repetido. Las personas fuera de las redes sociales no tienen esa voz. O la tuvieron y eligieron silenciarla. Y el silencio de esa voz libera una capacidad de presencia que quienes la recuperan describen como uno de los cambios más significativos de su experiencia cotidiana. Pero la psicología de estas personas no se reduce a lo que evitan.
Hay algo que construyen activamente que es distinto de lo que la cultura digital promueve como forma de conexión social. Las personas fuera de las redes sociales mantienen sus relaciones de maneras que tienen características específicas. Las relaciones son más asimétricas en información. No saben todo sobre la vida del otro a través de un feed. Cuando se encuentran o hablan, hay cosas que contar. Hay actualizaciones genuinas. Hay conversaciones que contienen sorpresa porque ninguno de los dos ha estado monitoreando pasivamente la vida del otro. Esa asimetría de información produce un tipo diferente de conversación. Más densa. Menos performativa. Hay menos narración de cosas que el otro ya vio y más intercambio genuino de perspectivas. Los investigadores del capital social distinguen entre vínculos fuertes y vínculos débiles. Las redes sociales son extraordinariamente eficientes para mantener vínculos débiles, esas conexiones con conocidos, compañeros pasados y personas de la periferia social que de otra manera se perderían completamente. El feed mantiene viva esa periferia con muy poco esfuerzo. Las personas fuera de las redes sociales tienen periferias más pequeñas. Pero los datos sobre satisfacción relacional sugieren que lo que determina el bienestar social no es el número de conexiones mantenidas activas sino la calidad y la profundidad de un número más pequeño de relaciones. Menos conexiones. Más presencia en las que existen. Hay un fenómeno que las personas que salen de las redes sociales describen consistentemente y que los psicólogos están empezando a documentar sistemáticamente. El retorno de la atención sostenida. El uso crónico de redes sociales, con su ritmo de contenido diseñado para duraciones de entre 3 y 15 segundos antes de pasar al siguiente, entrena el sistema atencional en un patrón específico, busca constantemente el siguiente estímulo, tiene dificultad para sostener el foco en cualquier cosa que no cambie rápidamente, genera incomodidad ante la ausencia de novedad. Ese entrenamiento no desaparece inmediatamente cuando sales de las plataformas. Las primeras semanas suelen incluir una incomodidad que muchas personas identifican como aburrimiento pero que es más precisamente la abstinencia de la estimulación constante. El umbral de estimulación que el sistema atencional ha aprendido a requerir no se puede satisfacer con la vida cotidiana a ese ritmo. Pero con el tiempo, ese umbral baja. Las personas que llevan meses o años fuera describen recuperar la capacidad de leer libros durante horas sin necesidad de interrumpir. De mantener conversaciones profundas sin el impulso de revisar el teléfono. De tolerar y eventualmente disfrutar el silencio y la lentitud que antes se sentían como tiempo muerto. La atención recuperada no es solo una capacidad cognitiva. Es una relación diferente con el tiempo propio. La pregunta que más incomoda a quienes consideran salir de las redes sociales no es sobre el bienestar propio. Es sobre el costo social. ¿Qué pierdo realmente si no estoy? La respuesta honesta tiene dos partes. La primera parte es que si se pierde algo. Algunas invitaciones llegan por canales que requieren presencia en plataformas específicas. Algunos eventos se organizan en grupos que no tienen equivalente fuera. Algunas conversaciones ocurren en espacios donde no estar significa no participar. Algunas oportunidades profesionales transitan por visibilidad digital. El costo existe. Negarlo sería deshonesto. La segunda parte es que ese costo es menor de lo que la ansiedad anticipa y que casi siempre se puede navegar de otras maneras. Las personas que salen descubren que los vínculos que realmente importaban encontraron la manera de mantenerse. Que quienes querían estar en su vida buscaron la manera de estar sin necesitar una plataforma como intermediaria. Que las oportunidades que dependían exclusivamente de visibilidad en redes eran un tipo específico de oportunidad que no necesariamente era la que buscaban. Y que las cosas que pensaban que iban a extrañar, el flujo de información sobre lo que hacen los demás, la sensación de estar conectados al pulso de lo que ocurre, las notificaciones que marcaban que alguien había respondido, todas esas cosas que se presentaban como conexión resultaron ser, en su mayor parte, sustitutos de la conexión. Hay un tipo de persona específico dentro de este grupo que resulta particularmente interesante para el análisis psicológico. No son las personas que nunca tuvieron redes sociales. Son las que las tuvieron durante años, construyeron presencia significativa en ellas y eligieron salir de todas formas. Esa decisión requiere algo que no es trivial, renunciar a algo que ya existe.
Los perfiles que construiste. Los seguidores que acumulaste. La audiencia que respondía. La validación que llegaba. Todo eso requiere ser dejado atrás de manera deliberada. Lo que impulsa esa decisión, según quienes la describen, casi invariablemente involucra un momento de desconexión entre lo que mostraban y lo que eran. No siempre un momento dramático. A veces simplemente la acumulación de notar que la versión de sí mismos que vivía en la plataforma había divergido suficientemente de la versión que existía fuera de ella como para producir una incomodidad que ya no podían ignorar, que publicaban cosas que no representaban lo que pensaban realmente, que buscaban ángulos de la realidad que se veían bien en lugar de vivir la realidad directamente, que la persona que los demás seguían era un personaje cuidadosamente construido que requería mantenimiento constante. Y que ese mantenimiento tenía un costo en autenticidad que habían dejado de estar dispuestos a pagar. Lo que distingue psicológicamente a las personas que salen y se mantienen fuera de las personas que salen y regresan no es la fuerza de voluntad. Es la claridad sobre qué estaban buscando en las plataformas. Si lo que buscaban era conexión genuina, información relevante, entretenimiento controlado, esos pueden encontrarse con suficiente deliberación. El cerebro se readapta. Los nuevos patrones se establecen. Si lo que buscaban, aunque no lo nombraran así, era validación constante de una identidad que requería confirmación externa para sentirse real, salir de las redes produce una incomodidad que no tiene que ver con la abstinencia tecnológica sino con la ausencia de un mecanismo de regulación emocional del que dependían. Eso no significa que no deban salir. Significa que salir, en ese caso, tiene que ir acompañado de algo más que simplemente no estar. Tiene que ir acompañado de la construcción de fuentes de validación interna que no dependan de cuántas personas respondieron. De aprender a saber que lo que hiciste estuvo bien sin que nadie lo confirme. De desarrollar la capacidad de existir completamente aunque nadie esté viendo. ¿Conoces a alguien así? Tal vez no los sigues en ningún lado porque no tienen dónde seguirlos. Pero los recuerdas después de verlos. Hay algo en cómo están cuando están que se queda. No saben cuántos seguidores tiene nadie. No conocen el meme de la semana. No tienen opinión sobre la última publicación viral porque no la vieron. Pero cuando te preguntan cómo estás, esperan la respuesta. Cuando están en una conversación, están en la conversación. Cuando viven algo, lo viven completamente, sin dividir la atención entre el momento y la audiencia imaginaria que recibirá el momento después. Eso es lo que se ve desde afuera. Desde adentro, según quienes lo describen, se siente como recuperar algo que no sabías que habías perdido hasta que lo tuviste de vuelta. La posibilidad de ser completamente tuyo. Sin transmisión en vivo.